Luke chapter 3. San Lucas capítulo 3, todos por favor. Those watching us by television, Aquellos que nos miran por televisión, bienvenidos. welcome. Again, Lord, Estamos enseñando, Señor, enséñanos a orar lo que los discípulos hace mucho hicieron en esta oración. Señor, enséñanos a orar. Hasta el día de hoy, el pueblo del Señor todavía sigue clamando, Espíritu de Dios, ayúdame, hazme alguien que ore. Una de las riquezas más ricas traídas a esta iglesia es esta enseñanza, y una vez más le mostraremos tanto más. Por favor, levante sus manos, pídale al Espíritu Santo que le ayude. Diga, Espíritu Santo, tú eres mi maestro, enséñame grandes verdades hoy que cambien mi vida en el nombre de Jesús. Y todo el mundo dice, hermanos, le mostraremos 7 maravillosas revelaciones en la vida de Jesús que tienen que ver con la oración, y luego le mostraré qué oraciones no debe orar. Hay cosas que no debemos orar fuera de la voluntad de Dios, y muchas veces le pedimos algo y ese algo no viene porque no estamos orando dentro de la voluntad de Dios. Pero antes de comenzar a mirar Lucas capítulo 3 y tanto más, mírenme por favor, quiero ver sus ojos. La Biblia dice, Jeremías 31:9, escríbalo nada más, Jeremías 31:9, que la oración, dice que la oración nos trae al río. Si usted es un hombre de oración, mujer de oración, usted caminará junto al río. Y por supuesto, esto se aplica al poder del Espíritu Santo. ¿Cuántos quieren caminar junto al río? Entonces, ore. La oración literalmente le hará caminar junto al río. Y la Biblia declara que no tropezarán. En Lamentaciones 3, le hemos mostrado la semana pasada, sinceramente lo estoy mencionando, vemos a Jeremías clamando a Dios de la cisterna de aquella cárcel. Llegó a un sitio donde él pensaba que iba a morir, que no había más esperanza, no había salida. Le dice al Señor en Lamentaciones, fue Jeremías, escrito por él, 3:52, le dice Jeremías a Dios, estoy en esta cárcel y las aguas están sobre mí, estoy cortado, muerto, no hay esperanza, estoy acabado, moriré. Pero no importa cuán profunda sea la cisterna en la que está, no importa. La oración todavía le puede sacar del pozo más profundo. No hay pozo que sea tan profundo que la mano de Dios no le pueda levantar. Diga un gran aleluya. Así que Jeremías en Lamentaciones 3:52 le dice, Señor, estoy tan profundo, estoy cortado, no hay salida, pero clamo a ti y tú me oyes y tú te acercas y me redimes el alma. Diga conmigo, solo la oración puede levantarme fuera del pozo. Como dije antes, no hay pozo que sea tan profundo del cual Dios no le pueda levantar. Y solo Dios puede mover montañas, dígalo. Y solo la oración puede mover a Dios. Una vez más, dígalo, solo Dios puede mover montañas. Y solo la oración puede mover a Dios. Y la oración puede hacer lo que sea que Dios hace. ¿No es así? Lo que significa que la oración es omnipotente. Diga, la oración puede hacer lo que sea que Dios hace. La oración es omnipotente. Dígalo de nuevo. Más fuerte. Si la oración es omnipotente, entonces usted y yo debemos orar siempre. Y en las últimas semanas estuvimos mirando por qué la gente no ora, por qué hay personas cristianos que no oran, porque la presencia de Dios no está allí. Cuando falta la presencia de Dios, falta la oración. La presencia de Dios produce oración. En Génesis 3, la razón por la que Adán se escondió de Dios es porque la presencia de Dios le dejó. Cuando la gloria departió de él, él se escondió. Esconderse es falta de oración. Cuando la gente se esconde de la presencia del Señor, como encontramos a Adán en Génesis 3, cuando usted se esconde de la presencia del Señor,
entonces le falta oración porque el Espíritu Santo ya no está allí. Y donde usted encuentra al Espíritu Santo encontrará oración. Y si el Espíritu Santo no está allí, la oración no está allí. Así que la gente que no ora está diciendo en voz alta, el Señor se ha ido. He estado orando, Señor, mientras tu pueblo clama a ti, cúbrelos con espíritu de oración. ¿Cuántos han estado diciendo, Señor, ven sobre mí con espíritu de oración? ¿Han guardado su parte del trato que les hice la semana pasada? Les diré este domingo, si usted le pide a Dios cada día, Señor, ven sobre mí Espíritu Santo para que yo pueda orar, yo oraré con alegría sobre usted cada día, diciendo, Señor, ven sobre ellos. Yo he guardado mi parte diciendo, Señor, tócame para que clame al Señor, ven sobre mí para que sea un hombre de oración. Si usted no ora, el Espíritu Santo no estará allí. Si le falta la presencia del Señor, le faltará oración. Donde usted encuentra el Espíritu, encuentra oración. Y donde encuentra oración, encuentra el Espíritu. ¿Es esto maravilloso? Es glorioso. San Lucas 3, por favor, versículo 21. Aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado. Y orando, y haciendo que aquí vemos que Jesús era un hombre de oración. Comienza su ministerio con oración. Y orando, el cielo se abrió y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal como paloma. Y vino una voz del cielo que decía, tú eres mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Tres cosas aquí acerca de la vida de Jesús. Número uno, oró mientras salía del agua. Cuando oró, tres cosas sucedieron. El cielo se abre, el Espíritu Santo desciende y Dios habla. Aleluya. ¿Cuántos quieren que los cielos se abran? ¿Cuántos quieren que el Espíritu Santo descienda sobre usted? ¿Cuántos quieren que Dios le hable? Entonces hay que orar, porque cuando oraba el cielo se abrió. El Espíritu Santo vino y Dios habló diciendo, estoy complacido. Y Dios siempre se complace con los que oran. Les digo, hay demonios que están por ser quebrados. Digo un gran aleluya. ¿Por qué oró Jesús en Lucas 3:21? Porque él sabía que el combate estaba muy cerca. Mírenme, no piense en el Kentucky Fried Chicken, no piense en el pavo en su horno. ¿Por qué oró el Señor? ¿Por qué oró? Porque sabía que el diablo estaba por encontrarle en el próximo paso. Él salió del bautismo, de aquellas aguas bautismales, sabiendo que había una batalla, que había un combate en el que estaba por entrar, y él sabía mejor que nadie que él no podría ganar sin oración. Y cuando salió del agua, estaba orando, estaba en oración, y Dios abrió los cielos. El Espíritu Santo vino, y sabía Jesús que solo esta oración le permitiría tener la unción para enfrentarse con Satanás cara a cara. Así que número uno, la oración trae la unción. Trajo la unción sobre la vida de Jesús cuando fue ungido en las aguas del bautismo. Cuando vino el Espíritu Santo sobre él en las aguas del bautismo. Cuando fue ungido, no como un infante en Belén, sino cuando era joven de 30 años en las aguas del Jordán. Vino el Espíritu Santo sobre él y anduvo predicando el Evangelio, sanando a los enfermos, levantando a los muertos. Y él sabía que la llave que le guardaría sería la oración. No tan solamente Cristo Jesús oró cuando salió del agua, sino que oró luego de volver del desierto. Estuvo en oración 40 días. Y él sabía que era la llave que le guardaría. San Marcos capítulo 1. Vemos ahora el resultado de lo que sucedió. Vemos más en Marcos 1. Yo les digo, esto es lo más maravilloso de lo que puedo hablar. He traído grandes temas, pero les digo la verdad, estoy disfrutando esto más que todo. Cuando estamos hablando acerca de la oración, estamos tocando el corazón de Dios. Le estamos avivando, moviendo para que nos toque. Porque cuando oramos, el cielo comienza a moverse. Solo Dios puede mover montañas, pero la oración mueve a Dios. Cada vez que usted ora, las montañas se mueven a la derecha y a la izquierda. Se pregunta por qué estos milagros están sucediendo, por qué vamos a Minneapolis, Minnesota.
Si el poder de Dios viene sobre mí, les digo algo. Ustedes vienen a estas cruzadas y verán el poder de Dios, su majestad, su gloria. Algunos dicen, no es esto maravilloso. Benny Hinn viene, canta aleluya. No es el aleluya que trae la unción. Es esto que trae la unción. Usted puede cantar aleluya hasta que esté azul. Diga conmigo la oración. Mire Marcos 1. Esta era la llave de Jesús para mantener la unción sobre su vida. No tan solamente que la trajo, sino que la guardó. San Marcos 1, la misma historia cuando Jesús es bautizado, sale del agua, Marcos 1:10, y luego cuando subió del agua vio abrirse los cielos y el Espíritu como paloma que descendía sobre él. Marcos no le añade la parte cuando Jesús estaba orando, pero Lucas lo hizo. Mire lo que pasa aquí. Jesús tiene una gloriosa cruzada luego del ayuno de 40 días. Le voy a dar una breve historia aquí. Jesús está orando, sale del agua, el poder de Dios sale sobre él, viene sobre él, entra en su mayor combate, derrota al enemigo, sale en gloria con la unción. Fue la oración que le guardó, fue la oración que le mantuvo fuerte, fue la oración que derrotó al diablo. Le digo, si el diablo se le aparece cara a cara, solo la oración le podrá ganar al diablo. Y ahora sale con la unción del Espíritu Santo, va a Galilea y tiene toda una cruzada de milagros allí, en Capernaum. Tiene una maravillosa cruzada donde la gente es liberada, salvada. Y vinieron al Señor y le dijeron, aún en la noche Él seguía orando. Él tuvo una cruzada que tuvo lugar todo el día milagros. Y ahora tarde en la noche todos se fueron a dormir y posiblemente Jesús dormía 3-4 horas. Verso 35, levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro. Imagínese, 40 días de ayuno, sin dormir. Toda una cruzada de milagros, todo un día, 41 días de trabajo. Es así como comienza su ministerio. Y ahora sabía la clave que mantendría la unción. Verso 35. Levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Y le buscó Simón y los que con él estaban, y hallándole le dijeron, me gusta esto, Jesús no despertó a nadie. Él simplemente se deslizó, se escabulló y lo fueron a buscar. Nunca diga a nadie que usted va a orar. Si usted lo dice, se pierde la recompensa. ¿Escuchó? Tengo que decirle a mi esposa, bueno, ella es la única a la que le puede decir porque ella es compañera, pero no le diga a todo el mundo, oh, voy a orar. Usted le dice al mundo y Jesús dice, olvídate, ha perdido la recompensa. Enciérrate en tu cámara y no le digas a nadie. Jesús se escabulló, se levantó antes que nadie, posiblemente durmió 3-4 horas. Y luego la Biblia sigue diciendo que vinieron buscándole, verso 37, cuando le encontraron le dijeron, todos te buscan, todos te buscan a los hombres de oración. El mundo vendrá a decir, ¿dónde estás? Te necesito, yo sé que sabes cómo orar. Así que número 1, la oración trajo la unción sobre su vida y la oración mantuvo la oración sobre su vida. No importa cuán poderosa sea la unción sobre usted, solo la oración la sostiene. Diga conmigo, la oración trae la unción y la oración mantiene la unción. ¿Sabe que la unción en verdad puede salir si usted deja de orar? Esa unción puede literalmente salir, desaparecer de usted. Créanme, sucederá. Luego, si Jesús oró para mantener la unción, ¿cuánto más usted y yo? ¿Cuántos aquí quieren que Dios le unja? Oren. ¿Cuántos quieren que Dios le mantenga ungido? Oren. Y Jesús sabía que el diablo no se había tomado una vacación, le dejó solamente un tiempo. Y él se mantuvo en oración sabiendo que había más batallas por delante. Y la Biblia declara en San Marcos 1 que Jesús se levantó muy de mañana. Él sabía que la gente lo puede agotar a uno a Dios, así que él se aseguró que cuando todos estaban durmiendo, él se levantaba a orar.
Comience usted a practicar eso. Usted dice, no tengo tiempo, levántese más antes de toda la familia, métase sola en oración y usted encontrará a Dios allí. Tercero, Lucas 6. Yo estoy sintiendo la unción del Espíritu Santo mientras predico esto. Oh Dios, que el pueblo lo vea, que el pueblo experimente, que atrape esto en el nombre poderoso de Jesús. Lucas 6:11. No solamente la oración trajo la unción, sino que la oración le mantuvo protegido del mal. Aún Jesucristo, el Mesías, sabía que solo la oración le podía mantener de los malvados. La Biblia dice, Lucas 6:11, y ellos se llenaron de furor. Estos son los fariseos. Se llenaron de furor y hablaban entre sí qué podrían hacer contra Jesús. Él sabía que la única forma de escapar aquellas manos malvadas era la oración, porque luego dice, en aquellos días él fue al monte a orar y pasó la noche orando. Verso 12. La única forma fuera del peligro es orar. La única forma que Dios le puede mantener fuera del peligro es en ese lugar secreto de la oración. Y Jesús, el Hijo de Dios, que tenía el Espíritu Santo sin medida, que caminó sin pecado, él sabía cuál era el poder de la oración. Él, a través de súplicas y oraciones, fue oído porque él tenía temor de Dios. Solo porque oró fue guardado. De no haber orado, Jesús jamás hubiera llegado a la cruz. De no haber orado, Jesús, usted y yo no estaríamos aquí hoy. Fue la oración que lo mantuvo sin pecado, que lo mantuvo fuerte contra los demonios. Él era hombre en ese momento. Era tanto hombre como que era Dios. Era perfecto hombre, perfecto Dios, en uno. Y Jesús sabía que como hombre tenía que orar para traer la gloria, para mantener la gloria y para estar protegido. Al diablo le hubiera encantado arruinar los planes de Dios, alejándole de la cruz. Y Jesús supo que la única forma de mantenerse lejos del peligro era en oración. Cuarto, algo más que la Biblia me dice en el mismo versículo. Verso 12 de nuevo, nos dice que en aquellos días él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Hay momentos que el Señor oró en la mañana, pero hay momentos que oró toda la noche. Así que no importa si usted ora a la mañana o a la noche, ore, eso es importante. En Marcos 1 oraba de mañana, aquí está orando de noche. No hay tiempo fijo para la oración. Algunos dicen la mañana es el tiempo de Dios. No, el tiempo de Dios es todo el día. Jesús oró toda la noche y sigue continuando toda la noche en oración. Y cuando él sale de esa oración, tú, me sigues. Grandes decisiones nacen en la oración. Número 1, él recibió la unción en oración. Número 2, él guardó la unción en oración. Número 3, dice que él salió de todo peligro en la oración. Y número 4, él pudo hacer grandes decisiones en la oración. Cuán trágico es hacer decisiones importantes en la vida que le afectarán años por venir, como el matrimonio o abrir un negocio. Y hay personas que ni siquiera piensan en la oración, entran en tantos problemas. Muchas veces no hay salida. Es demasiado tarde. Hermanos, por favor, antes de hacer decisiones que afectarán su vida, oren. Oren, diga, Señor, si este no eres tú, deténme. Yo le dije, Señor, si no eres tú, que algo salga mal. Señor, revierte la situación, que algo suceda. Bloquéalo. Si yo estoy ciego, Señor, deténme mandándome a alguien. A veces uno es tan necio, no sabe qué hacer. ¿Cuántos alcanzan un lugar que uno no sabe qué hacer? Hay momentos que usted no sabe qué hacer. Usted lee todo libro y hay toda clase de libros. ¿Cómo hacer esto? ¿Cómo hacer el otro? Nada funciona. Cuando enfrenta esto, haga esto, y entonces ya los libros no parecen ni siquiera funcionar. Jesús dice, oren. Solo oren. Solo oren. Él oró cuando salió del agua y encontró la unción. Oró
para guardar la unción, oró para mantenerse a salvo de las manos de los fariseos, oró cuando hizo decisiones que le afectarían a él y a su ministerio. Pero él dice, tú y tú y tú y tú, síganme. Ninguno de esos hombres fue escogido mientras el Señor estaba ministrando, sino que fueron escogidos cuando él oró toda la noche. Y el Padre dijo, él y él y él y él. Ni siquiera se atreva a hacer una decisión acerca de nada sin orar, especialmente el matrimonio, o los negocios, o lo que sea en la vida. Hay momentos en mi propia experiencia que yo le he dicho, Señor, yo no sé cómo orar y no sé qué hacer. Todo lo que puedo clamar es, ayúdame. Y luego le dije, Señor, cuando eso venga ni siquiera sabré si eres tú. Déjame saber que es de tu parte. Algo estaba viniendo y yo no sabía. Yo dije, Señor, si eres tú, que suceda. Si no, que no suceda. Deténlo, deténme, Señor, de hacerlo. Despiértame, háblame en sueño. Envía un ángel, envía y dile a alguien, Señor, que me hable. Y Dios jamás falla cuando usted ora así. Él le detendrá, Él le detendrá, Él le detendrá. Le detendrá aunque sea que tenga que mandarle una mula para hablarle. Y en ocasiones Dios no puede encontrar a otra cosa sino una mula. Y si una mula puede hablar, puede usar a cualquiera. Y una vez mandó a una mula para detener al loco Balaam. Una mula, un burro, lo mismo, está relacionado. Está bien, fue un asno, tienen razón. Grandes decisiones fueron hechas en oración. San Juan 6:15, algo fabuloso. Ahora, Jesús había alimentado recién a los 5,000. Les habían dicho, hagámoslo rey, para que reine sobre nosotros. Querían coronarlo ahora y crucificarle mañana. Jesús conocía sus corazones. Él no se fiaba de ellos. Él nos entregaba en sus manos. Y el verso 15, pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, él había alimentado a los 5,000 y dijeron, si este nos puede alimentar, puede reinar sobre nosotros. Y ahora la Biblia dice que él volvió a retirarse al monte él solo. Y al anochecer descendieron sus discípulos al mar y entrando en una barca iban cruzando el mar hacia Capernaum. Estaba ya oscuro y Jesús no había venido a ellos. Posiblemente comenzó a orar tarde y ahora puede que haya sido muy tarde en la noche. Y se levantaba el mar con un gran viento que soplaba. Una tormenta vino al mar de Galilea. Y hermanos, yo les puedo decir, habiendo conocido estas tormentas, ese mar de Galilea está entre montañas y cuando sopla el viento, en segundos uno puede estar en una tormenta así. He estado en ese mar una vez cuando vino una tormenta y me mató de susto. El único lugar en el mundo donde tiene tormentas repentinas es el mar de Galilea, porque aquellas montañas, si el viento viene, forma como un círculo y uno se encuentra dentro de ello. Y es una experiencia muy temeraria. Una vez la he tenido y oro en el nombre de Jesús que sea la última. Era una tormenta repentina que vino. Y esto puede suceder así. Y la Biblia dice que Jesús, miren esto, cuando habían hecho más o menos 4 estadios, dice la Biblia, 24 o 30 estadios, y esos son más o menos 7 kilómetros, uno ya está a mitad de camino. Cuando habían avanzado 7 kilómetros, lo vieron a Jesús que venía caminando sobre el mar y se acercaba a la barca y tuvieron miedo. Mas Él les dijo, yo soy, no temáis. Ellos entonces con gusto le recibieron en la barca, la cual llegó enseguida a la tierra a donde iban. En otras palabras, total liberación. Una traslación instantánea. ¿Por qué? Escúcheme algo que el Señor me mostró. ¿Saben por qué el Señor Jesús cuando tocó esa barca, en segundos entró en el aire y directo a la playa? Porque estaban en gran peligro. Ellos estaban en gran peligro. Y Jesús orando,
percibió en su corazón que sus discípulos estaban en problemas. Y él caminó 7 kilómetros sobre las aguas y se apareció posiblemente cerca de la medianoche o más tarde. Y aquellos discípulos estaban asustados como yo cuando aquella tormenta golpeó. Y cuando Jesús tocó esa barca en segundos desapareció y fue encontrada en la playa. ¿Por qué? Porque Jesús habrá hecho esto solamente para salvar sus vidas. Así que aquí vemos lo quinto que sucede en la vida de Jesús. La oración salvó la vida de sus discípulos. Él vio el peligro, seguramente que lo sintió mientras oraba. ¿Por qué habría de ir solo? ¿Por qué dejaría ese lugar de oración caminando sobre el agua? ¿Por qué? Y esto es parte de todo. Y yo concluyo que seguramente vio el peligro, si no, no hubiera trasladado la barca. ¿Por qué trasladaría la barca? ¿Por qué sacaría la barca del agua en segundos se encuentra en la playa? ¿Por qué? Porque había peligro. Y el Señor lo hizo. La oración en la vida de Jesús liberó a sus discípulos del peligro. Número 1, la oración trajo la unción. Número 2, la oración guardó la unción. Número 3, la oración lo guardó a salvo. Número 4, la oración le permitió hacer grandes decisiones. Número 5, la oración salvó a sus discípulos de la muerte. Y ahora la Biblia sigue diciendo todavía más. San Juan capítulo 6, verso 44. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. ¿No dijo Jesús esto? ¿Lo dijo Jesús, sí o no? San Lucas 9, busque por favor 9:18 de San Lucas. Tenemos un poco más de información aquí para rellenar. Declara que antes de que Jesús estuviese haciendo la pregunta, él estaba orando. Lucas 9:18. Aconteció que mientras Jesús oraba, ¿qué estaba haciendo? Estaban con él sus discípulos y les preguntó diciendo, ¿quién dice la gente que soy yo? Mateo 16, míreme, Mateo 16 no nos dice que Jesús estaba orando antes de hacer esa pregunta. Lucas 9:18 nos dice que está en oración antes de hacer esa pregunta. Mateo 16 dice, ¿quién dicen los hombres que yo soy? Pedro dice, tú eres el Cristo. El Señor oró, Padre, déjales ver quién soy yo. Y luego preguntó, ¿quién decís vosotros que yo soy? En otras palabras, la oración produjo revelación en Pedro referente a Cristo. Fue la oración del Señor que trajo revelación a Pedro. ¿Están escuchando bien? De modo que número 6, la oración trae a la gente a Jesús. Fue la oración que abrió los ojos de Pedro. Le preguntó, ¿quién decís vosotros que yo soy? El Cristo. ¿Por qué dijo el Cristo? Porque Jesús había estado orando de antemano. Qué maravilloso lo que estamos aprendiendo hoy. Y ahora vemos algo fantástico. Lucas 22, por favor. Lucas 22, versículo 31. Esta es la séptima revelación referente a la vida de Jesús, nuestro Salvador. Dice así. Dijo también el Señor, Simón, ese es Pedro, Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Aquí vemos que la oración guardó a Pedro de tropezar. El débil Pedro negó a su maestro, pero Jesús oró por él que él no cayera más. Jesús oró diciendo, Señor, no permitas que Pedro resbale ya más. ¿No están ustedes felices de que Pedro fue orado por Jesús y que, aunque le negó, no cayó del todo? ¿Cuántos están contentos de que se quedó en fe? ¿Quién oró por él?
¿Quién oró por él? I have news for you. He's Tengo praying for noticias you por now. usted. Él está orando por usted ahora. He Aleluya. is our great high priest. Él You know es what nuestro keeps me gran going? sumo You know the sacerdote. same Jesus who prayed ¿Sabe for Peter, qué he me prayed for mantiene a mí avanzando? Es que el mismo Jesús que oró por Pedro, oró por mí. Say after me, he ever Diga lives conmigo, Él vive para to make siempre intercession. para hacer intercesión por mí. Say it again. Dígalo de nuevo. Who is he praying for now? ¿Por quién está orando ahora? Did he pray for them? ¿Por quién oró entonces? Aren't you glad he's praying for you ¿No now? está feliz de que está orando Peter por is usted there. ahora? He's made it. Pedro lo logró. We have a little way to go. Nosotros todavía tenemos un camino por His recorrer, prayer kept pero Peter. si su oración mantuvo a Pedro, su oración me mantendrá a mí. Lift those hands, say thank you, man. Levante esas manos, diga, gracias maestro por orar por mí, Even now. aún ahora. Carlos, you'll never slip any further than Jamás you have before. vas a caer más de lo que has caído antes, porque la oración del Señor te guardará. Cuando mi pie resbala, David dijo, la misericordia del Señor me guardó. Alguien diga Hey, aleluya. that's good stuff, I'll tell you. Esto es bueno, les digo. The only prayer. Diga, solo la oración me guardará. Now, ladies and gentlemen, Ahora, there's also prayer hay también you must not oraciones pray. que usted no debe orar, Prayers you should not pray. ciertas oraciones que no debe orar, y estas son oraciones fuera de la voluntad de Dios. Le voy a dar algo rápido, posiblemente no tengamos todo el tiempo, But turn with me to pero Numbers vuélvase 20. conmigo a Números 22. I thought I could finish this whole thing Yo today, but pensaba no terminar way. todo esto, pero no hay I got three forma. more things to talk about. Tenemos 3 temas más para orar, oraciones que no se deben orar, oraciones que son demasiado tardías y luego oraciones que no son aceptables delante de Dios. How many want to know what prayers you should ¿Cuántos pray? quieren saber cuáles son las oraciones que no se deben Want to orar? know what prayers that are too late Las oraciones que son demasiado tardes para orar, que uno no debe orar. before they're too late? Orar antes de que sea demasiado tarde. ¿Y cuántos quieren orar en el tiempo aceptable de Dios? Hay algo que se llama que Dios dice, te oiré solo si oras en un tiempo aceptable. Isaías 49. Te oí en tiempo aceptable, dice el Señor. Llamadle en tanto está cercano. Dios dice literalmente en su palabra que hay ciertas oraciones que no responderá si es demasiado tarde. David oró demasiado tarde por su hijo para que sea salvo, como un bebé, el primer hijo de Betsabé. ¿Por qué? Escuchen esto, la oración no cambia la cosecha, la oración cambia la semilla que se siembra y le previene de sembrar semilla malvada. La cosecha que había sido sembrada era demasiado tarde. David dijo, por favor no me dejes cosechar una cosecha malvada, era demasiado tarde. La ley de la siembra no es cambiada, pero la oración le puede prevenir de sembrar mal. ¿Están todos oyendo esto? ¿Será que Dios perdonó a David? ¿Será que Dios le perdonó su pecado? Pero las consecuencias del pecado no cambiarán. Durmió con Betsabé y aún su bebé murió. Absalón se levantó contra él. Aún en su lecho de muerte, uno de sus muchachos estaba tratando de tomar su lugar. Si usted peca, Dios le perdonará, pero habrá una cosecha. Yo le dije al Señor, le dije, Señor, yo jamás pecaré contra ti. Él me dice, ¿cómo sabes? Yo le dije, Señor, no está en mí. Me dijo, la única forma que no lo harás es si te mantienes de rodillas. Y el Señor me dijo algo que fue tan poderoso. Me dijo, Benny, quiero que sepas, esto fue tan claro, yo ya solamente lo supe, uno nunca se olvida de ello. Si Dios habla, alguna vez se quedará con usted de por vida. Me dijo el Señor, Benny, yo siempre perdono, pero la gente no. Me dijo el Señor, si tú oras, yo te guardaré, si no lo haces, caerás, yo te perdonaré, pero la gente no. Esto nunca me abandonó, jamás me abandonó. Yo le dije, Señor, entonces manténme orando. Alguien diga aleluya. ¿Cuántos están orando que Dios le mantenga en oración?
Por favor, hágalo. Paul can ask for prayer, so Si can I. Pablo pudo pedir oración, yo también puedo Numbers pedir. 22 tells me Números about prayer. 22 me dice acerca de una oración que usted no debe orar. Don't pray out of the will No of God. ore fuera de la voluntad de Dios, es peligroso. There was a man called Balaam Hubo un hombre llamado who Balaam was greedy for money. que era codicioso por el dinero. Numbers 22 verse 12. Número 22, 12, Dios le dice a él, entonces dijo Dios a Balaam, no vayas con ellos, ni maldigas al pueblo, porque bendito es. He knew the will of God. He Él knew conocía la voluntad de Dios, sabía que no debía ir con Balac y Look at maldecir. verse 16. Mire el verso They 16. came to Balaam, Los cuales vinieron a Balaam y le dijeron, así dice Balac, Balac era el rey, and they came to Balaam and said vinieron to a him, Balaam "Thus y le saith dijeron, Balak, así dice Balac, hijo de Zippor, te ruego que no dejes de venir a mí. Dios le dijo, no vayas, y aún Balac dice que nada te estorbe de venir, ven de todos modos. answered and said unto the servants of Y Balaam, Balaam respondió y le dijo a los siervos de Balac, aunque Balac me diese su casa llena de plata y oro, no puedo traspasar la palabra de Jehová mi Dios para hacer cosa chica ni grande. Él lo dijo, pero rápido cambió de opinión, porque luego dice, os ruego por tanto ahora que reposéis aquí esta noche para que yo sepa qué me vuelve a decir Jehová. Él ya sabía lo que Dios le había dicho. Dios le dice, no vayas, verso 12. there was money to make. Pero había dinero allí, había dinero, había honra. This is a greedy man. Este es un hombre codicioso. La Biblia le llama el profeta loco. Comienza bien, termina mal. As a man who taught fornication, Revelation 2 Como un says, hombre que enseñó la fornicación, lo vemos eso en Apocalipsis y Josué. Él entró en brujería. God sometimes will say, go to you because Dios you en will ocasiones le va a decir a usted, anda nomás porque usted le ha cansado. because you've asked. Porque Hear usted this. ha pedido, escuche esto, ha pedido y You know le ha what cansado. He said in Psalm 106, Él dice en el Salmo 106 He gave them their heart's que desire, les but dio sent el me deseo del corazón, pero los envió mortandad con ellos. this. Miren Verse esto 20, ahora. and God came to Balaam Verso at night and said 20, unto him, If the y men vino come Dios calling, a Balaam de rise noche and y go le in. dijo, si vinieren para llamarte estos hombres, levántate y vete con ellos. Parece que Dios cambió de opinión. No, no cambió de opinión. Le estaba diciendo a Balaam, ve, ya que me has cansado, ya te dije una vez que no vayas. Y para probar que Dios no estaba a favor de que vaya, miren el versículo 22. God's anger was Y la ira de Dios se encendió porque él iba. ¿Lo ven todos Hello, do you ustedes? all see it? ¿Lo ven? Verse 12, God says, don't go. Verso 12, Dios dice, no vayas. Verso 20 dice, está bien, ve. Not because he wanted him to No go, por causa de que deseaba, sino que estaba cansado de él. Verse 22, he was Verso angry 22, because he went. mírelo, estaba enojado He porque fue. prayed out of Él God's oró will. fuera de la voluntad de Dios y terminó en hechicería. Segundo Reyes 20, mírelo, rápido. Quickly, about a man called Hezekiah. Un hombre llamado Ezequías. Then we're through. Y luego terminamos. 2 Kings 21. Segundo 2 Reyes, Kings 20, verse 1. capítulo 20, verso 1. In those days, En when aquellos Hezekiah días sick of Ezequías death, cayó enfermo de the muerte. prophet Isaiah, Y the vino son a of él el Amoz, profeta Isaías, hijo de Amós, y le dijo, Jehová dice así, ordena tu casa, porque morirás y no vivirás. something wrong with his family. Había algo mal con su For thou shalt familia, die and not live. porque morirás y no vivirás. And prayed out Este of hombre the comenzó will of a God. orar fuera de la voluntad de Dios. Aunque oró, Dios sáname, no fue Dios que quería sanarle. Entonces él volvió su rostro a la pared, ven, verso 2, y oró a Jehová, te ruego, oh Jehová, te ruego que hagas memoria de que he andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón y que he hecho las cosas que te agradan. Y Dios le añade 15 años. Pero ahora mire, capítulo 21 de Segundo Reyes, versículo 1, de 12 años era Manasés cuando comenzó a reinar y reinó en Jerusalén 55 años. Mire el verso 10 de ese mismo capítulo 21. Habló pues Jehová por medio de sus siervos los profetas diciendo, por cuanto Manasés, rey de Judá, ha hecho estas abominaciones y ha hecho más mal que todos los que hicieron los amorreos que fueron antes de él, y también ha hecho pecar a Judá con sus ídolos. Por tanto, dice el Señor, he aquí yo traigo tal mal sobre Jerusalén y sobre Judá, que al que lo oyere le reteñirán ambos oídos, y extenderé sobre Jerusalén el cordel de Samaria y la plomada de la casa de Acab,
y limpiaré a Jerusalén como se limpia un plato que se friega y se vuelve boca abajo, y desampararé el resto de mi heredad y lo entregaré en manos de sus enemigos y serán presa y despojo de todos sus adversarios. Escúcheme, le diré algo fantástico, importante. Dios vio que Manasés venía y dijo, yo salvaré a Israel trayendo a Ezequías temprano a casa. Ezequías dijo, oh Dios, no me mates, déjame vivir. Dios dice, está bien, ¿sabe por qué? Porque Ezequías conocía la ley y las promesas de sanidad. Hasta llamó a los pastores. Él celebró la Pascua, él fue el primer rey en hacerlo. Así que Dios guardó su promesa, guardó su pacto, aún así contra su voluntad. Ezequías vivió 15 años más y luego de 3 años él dio a luz, engendró a ese hombre que había de destruir a Israel. En ocasiones Dios niega cosas porque ve el futuro. Ezequías oró fuera de la voluntad de Dios para sanidad y destruyó todo el país. Póngase de pie, por favor.